enseña lo contrario. La palabra de Dios nos enseña más bien que en el corazón de Dios hay un deseo. Y el deseo que Dios tiene es que nosotros tengamos prosperidad, que nosotros tengamos abundancia. Pero hay una demanda en ese deseo del corazón de Dios. Porque la demanda es que el alma nuestra tiene que ser prosperada. O sea, si nosotros no prosperamos nuestra alma, nosotros no es posible que se pueda manifestar lo del reino de los cielos. Amén. Entonces, en esta noche vamos a enseñar acerca de principios bíblicos para recibir bendición económica. Diga conmigo, principios bíblicos para recibir bendición económica. En la tercera carta de Juan, en el verso 2, el Señor dice: amados, yo deseo, dice, que sean prosperados en todas las cosas. Entonces ahí hay un deseo especial de parte de Dios. Algo muy importante que nosotros debemos de aprender en nuestro corazón, que Dios tiene un deseo en su corazón acerca de nosotros, acerca de nuestra vida, acerca de la prosperidad en nuestra vida. Y el deseo de Dios es prosperidad. No es un deseo de pobreza. Dios no quiere que nosotros seamos pobres como se nos ha enseñado. Ahora, lo que Dios sí nos ha enseñado es que nosotros no debemos de amar el dinero, ni debemos de amar las cosas materiales. Y ahí es donde está el problema para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no han aprendido todavía, muchos de la iglesia de Dios no ha aprendido todavía que el amor debe de ser depositado en Dios y debe depositado en el prójimo. Pero hay muchos que aman el dinero y que aman las cosas materiales. Entonces, por eso los hijos de Dios no pueden recibir, ¿cómo se llama?, la prosperidad del reino de los cielos, porque su amor todavía está fundamentado en cosas materiales, en cosas tangibles. Entonces, todo lo material, todo lo que es material es una añadidura. Todo, absolutamente todo lo que se manifiesta en materia es una añadidura del reino de los cielos. Lo más importante es que nosotros podamos entender el reino y la justicia de Dios. Entonces, el reino y la justicia de Dios se manifiesta ¿dónde? Cuando nosotros morimos a los pensamientos, a la razón, al análisis, cuando nosotros morimos a los deseos de la carne, cuando nosotros morimos a las emociones y nos despojamos de todo aquello que no nos permite a nosotros poder tener abundancia y sobreabundancia en el reino de los cielos. Entonces, en esta noche vamos a ver a través de la palabra de Dios principios bíblicos que nos llevan a que nosotros podamos alcanzar la bendición económica y la bendición de la prosperidad. Ahora, pero algo muy importante es: no amen el dinero. No amen el dinero, ni amen las cosas materiales. ¿Por qué? Porque esas, el día que nosotros tengamos que partir de aquí de la tierra, se van a tener que quedar acá. Yo les contaba la anécdota a ustedes del hombre que era muy rico, pero era exageradamente rico, pero era tan rico, ¿ok?, que ese hombre no pudo salvar su vida. Entonces él vino y dijo a su esposa, le dijo: mi último deseo es, le dice, que todos los médicos que trataron mi enfermedad, les dice, ellos vayan cargando mi féretro hasta al cementerio, le dice, para que se den cuenta, dice, que con toda la sabiduría que ellos tenían no pudieron hacer nada, y con todo lo que yo les pagué no pudieron hacer nada. Creo que ya les había contado esa anécdota. Y también dice: y quiero que por favor tires sobre la calle todos los tesoros, la mayor parte de mis tesoros que tenga, y entonces tú vas a empedrar la calle por donde va a caminar la gente con todos los tesoros que yo tengo, para que caminen sobre mis tesoros, para que se den cuenta que con todo lo que yo amé, con todo lo que yo hice, tampoco me pudo salvar la vida. Pero también vino y le dijo: y quiero que me dejes las manos de fuera, para que todos miren que si no vine con nada a esta tierra, y con nada me voy a ir también. Entonces, esta analogía de este pensamiento es muy importante que la entendamos, para que nosotros aprendamos a amar a Dios primeramente, y que también aprendamos a amar a las personas, pero que no amemos el dinero ni amemos las cosas materiales. Ahora, sin embargo, en el corazón de Dios
Para todos sus hijos hay un deseo, que nosotros tengamos prosperidad y que tengamos abundancia. Amén. ¿Cuántos creen que Dios tiene un deseo de que nosotros seamos prosperados? ¿Cuántos verdaderamente lo creen? Tenemos la palabra, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. No vamos a entrar a la parte de la salud porque no es el tema de la noche, sino que dice que hay una prosperidad en todas las cosas. Cuando hablamos de cosas nos referimos a objetos inanimados. El dinero es un objeto inanimado. Un vehículo es un objeto inanimado, no tiene vida. Los zapatos que usted se anda poniendo son objetos inanimados. La ropa que se pone, la casa donde vive, todo eso son objetos que no tienen vida. Ok, por eso Dios dice que Él tiene un deseo, que usted sea prosperado en todas las cosas. Las cosas son todas aquellas cosas materiales. Pero dice que hay una demanda. Dice, así como prospera tu alma. Y ahí es donde muchas veces nosotros tenemos que mejorar nuestra alma. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos recibir la bendición del reino de los cielos si nuestra alma está pegada a las cosas. Entonces aquí hay un secreto escondido de parte de Dios. Es que el alma, que es donde radican los sentimientos, los pensamientos, la razón, el análisis, esa se apega a las cosas materiales. ¿Y por qué nosotros no hacemos conforme a lo que dice la palabra de Dios? Porque amamos las cosas. Y nosotros no debemos de amar las cosas. Debemos nosotros de disfrutar de las cosas que Dios nos da. Y nos debemos de servir de las cosas que Dios nos da. ¿Por qué? Porque ellas vienen a hacer en nosotros un servicio. ¿Para qué? Para beneficio nuestro, para beneficio de nuestros hijos, para beneficio de nuestra familia, para beneficio de nuestra comunidad, para beneficio de la obra de Dios. Pero una vez que nosotros salimos de esta iglesia, ninguna silla de esas tiene vida. Y esa es una cosa. Eso se va a quedar acá. Lo importante somos cada uno de nosotros. Sin embargo, son necesarias esas sillas para que nos sirvan a nosotros. Amén. Entonces vamos a empezar. Dice que Dios anhela en su corazón que todos nosotros como hijos de Él seamos prosperados, dice, en lo económico. O sea, en las cosas materiales. Sin embargo, Dios nos demanda que nuestra alma, que es donde se centran, número uno, los sentimientos, las emociones, las dudas, los pensamientos, el análisis y la razón, sea prosperada y permitamos ser dominados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos pasar a la bendición económica de Dios, no podemos pasar a la prosperidad de Dios mientras nuestra alma esté aferrada a las cosas materiales, nuestra alma esté aferrado al dinero. Sin embargo, Dios tiene un deseo de que nosotros seamos prosperados. Pero nosotros debemos de ser librados del alma y permitirle al Espíritu Santo que sea Él en nuestra vida para que empiece a operar en nosotros. Diga conmigo, pero el Espíritu Santo solo opera mediante la fe. O sea, la manera como Dios opera en nuestra vida para prosperarnos es a través de la fe. Porque nosotros no damos porque realmente tengamos necesidad. Nosotros debemos de dar. En el reino de los cielos debemos de dar por fe. No debemos de dar por necesidad. Hebreos 11:6 dice que es imposible que nosotros podamos agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo que determina nuestro mover espiritual es la fe, la llave que mueve el reino de los cielos en todos los ámbitos es la fe. Sin fe nosotros no podemos caminar como hijos de Dios. Entonces, porque nosotros no caminamos ya por vista, sino que caminamos por fe. Y en esta noche, el primer principio que vamos a ver para que nosotros podamos recibir, ¿cómo se llama?, la bendición económica,
Desde el punto de vista bíblico, el primer principio que nosotros debemos de entender es la obediencia por fe al llamado de Dios y a su palabra. Diga conmigo, primer principio: obediencia por fe al llamado de Dios y a su palabra. A través de este principio nosotros vamos a observar, vamos a aprender de un hombre que fue exageradamente rico por la obediencia y por su fe. Entonces, este primer principio debe de estar en nuestro corazón, debe de estar cimentado en el espíritu, debemos de estar preñados de obediencia y de fe. Porque nosotros, si no tenemos obediencia y no tenemos fe, cuando nosotros venimos al altar de Dios, cuando nosotros queremos recibir de Dios, no lo podemos hacer porque nosotros damos por necesidad y no realmente no lo estamos dando. Lo que damos en el reino de los cielos no lo damos por fe y por obediencia, sino que lo damos simple y sencillamente porque alguien nos motiva. Número uno. Segundo, porque tenemos necesidad. Hay muchas personas que dan por necesidad y hay muchas personas que lo dan porque alguien los motiva. Pero los hijos de Dios no debemos de movernos por motivación, ni debemos de movernos, ¿cómo se llama?, por necesidad. Los hijos de Dios nos debemos de mover por obediencia y por fe. A Dios no le agrada que ustedes puedan venir al altar de Él por la motivación que el pastor pueda hacer. A Dios no le agrada que ustedes puedan venir al altar de Dios a dejar un diezmo o una ofrenda porque tengan necesidad. A Dios le agrada que nosotros podamos presentarnos delante de su presencia con la ofrenda, con el diezmo, con la primicia, con el pacto, porque nosotros obedecemos a Dios y tenemos fe en Él. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8 dice: por la fe, escuche bien, vea bien la palabra, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice que hizo? Obedeció. Pero obedeció ¿por qué? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir. Y aquí es donde viene y donde los chicharrones empiezan ya a tronar. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos un llamado de parte de Dios. Nosotros empezamos a recibir de parte de Dios un llamado, pero nosotros no obedecemos. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, permanentemente Dios nos está llamando y nos está diciendo lo que debemos de hacer, pero el pueblo de Dios no oye. Número uno, no oye. Segundo, aunque oiga, no obedece. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está obstinado en querer hacer lo que él quiere hacer, no lo que Dios le está mandando a hacer. Dios le está diciendo: debes de cambiar tu mal comportamiento y tener el comportamiento del reino, que es cualquiera que sea el que necesite cambiar. Pero los hijos de Dios obstinados quieren seguir haciendo lo que quieren hacer, no lo que Dios les manda hacer. Y por eso hay pobreza, en escasez y en calamidad, porque simple y sencillamente no obedecen a la voz de Dios. Y es algo impactante de parte de Abraham, que dice que por la fe ¿en quién hizo eso él? Por la fe en aquel de quien lo estaba llamando,
por la fe en el Dios Todopoderoso, por la fe en aquel que le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y dice que ese hombre salió sin saber para dónde iba. Pero tuvo algo tremendo este hombre, que dice que él se movió en fe, pero dice que también obedeció. Dice que por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Qué es lo que iba a recibir? Una herencia. Muchos de ustedes Dios les ha estado llamando y les ha estado diciendo: los voy a levantar, los voy a prosperar, los voy a hacer empresario, los voy a hacer comerciante, los voy a hacer inversionista. Dios ha estado hablándole a este pueblo casi hace ya 2 años. Pero el pueblo sigue comportándose como se comportaba en el mundo. ¿Por qué? Porque número 1, no están oyendo a Dios. Número 2, no tienen fe en Dios. Y número 3, no están obedeciendo a Dios. Vamos a Génesis capítulo 13, verso 2, para que miremos el resultado de un hombre que tomó una decisión de obedecer a Dios, de tener fe en Dios, ¿ok? Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Miren el resultado. ¿Cómo era Abraham? Y Abraham era, ¿cómo era Abraham? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Qué cosas hizo Abraham que lo conllevaron a él a tener una herencia, a tener una bendición que Dios le había dicho que se fuera de su tierra, que se fuera de su parentela, que él lo iba a bendecir y que él iba a maldecir al que de él hablara, al que de él empezara a decir cosas que no eran correctas? Y Abraham dice: y se fue Abraham como Dios le dijo. ¿Con quién se fue? Se fue con Sarai y con Lot. La manifestación de la obediencia de Abraham al llamado y a su palabra fueron las siguientes. Número 1, Abraham oyó a Dios. La pregunta es: ¿está usted oyendo a Dios? Esa es la gran interrogante que debemos de hacernos nosotros. ¿Realmente está oyendo usted a Dios? Hay muchos que no están oyendo a Dios, porque si estuvieran oyendo a Dios, estuvieran acá en la iglesia, y no están. La primera pregunta que debemos de hacernos: ¿estamos oyendo a Dios? Segundo, Abraham no dudó de lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque él actuó al llamado que Dios le estaba haciendo. Tercero, no discutió a Abraham. Abraham no se puso a discutir, ¿y será o no será? Simple y sencillamente obedeció por fe. Pero siempre estamos poniendo objeciones al llamado de Dios. Siempre nosotros estamos diciendo: es que es peligroso, es que es muy de noche, es que aquí, es que allá, es que lo que pasa que no me puedo comprometer por esto, por el otro, por acá. Pero Dios te está llamando, Dios te está diciendo: quiero que vayas, quiero que hagas. Yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche, que fluye miel, pero debes de obedecer por fe. Abraham no objetó el llamado de Dios. Abraham no se puso a analizar: ¿y será? Pero Dios me está diciendo que me vaya de mi tierra y de mi parentela. Pero ¿y será que cuando vaya en el camino me van a salir asaltantes y me van a asaltar? Abraham no se puso a estar analizando el llamado de Dios. ¿Y será que, hombre, y será que iré a tener dinero yo para hacer tal cosa? ¿O será que Abraham simple y sencillamente oyó a Dios, obedeció por fe? Él no se puso a estar analizando. Abraham no razonó, obedeció por fe. Abraham no se puso a preguntarle a Sara: ¿y vos qué decís? ¿Le entramos o no le entramos? Abraham no se puso a estar discutiendo eso. El problema de los hijos de Dios es que cuando Dios los llama, entonces vienen y se van donde el cónyuge: ¿y vos qué decís? ¿Le entro o no le entro? Allá viene el otro carnal y le mira, mejor no le entres. Mira, es que fíjate que yo pienso, cuando usted
se pone a discutir con su cónyuge, con su amigo, con su pariente, con su familiar, el llamado de Dios, entonces esa persona va a ser una piedra de tropiezo para su vida y para su prosperidad económica. Hay muchos que están a la puerta de la entrada de la bendición y no entran simple y sencillamente porque se ponen a discutir lo que Dios les dijo que hicieran. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel se puso a murmurar. El pueblo de Israel empezó a decir, no, es que hay gigantes. El pueblo de Israel empezó a decir, es que nosotros nos vamos a ver como una langosta y al otro lado son gigantes los que hay. Simple y sencillamente desagradó a Dios aquello y dijo, ¿sabes qué? Moisés, todos estos de 20 años en adelante me los voy a partir en el desierto. No van a entrar ninguno. Porque simple y sencillamente no me han creído y no me han obedecido. Por lo tanto, no los voy a introducir a la tierra que fluye leche y miel, sino que los hijos de ellos son los que van a entrar. Solamente me he apartado a Caleb y a Josué, porque ellos verdaderamente sí han creído a mi palabra. Y aún ni tú vas a entrar, le digo. Porque ni aún Moisés ni Aarón entraron. ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón se pusieron demasiado a estar escuchando al pueblo. Se pusieron demasiado y a veces hasta se enojaron, porque es lo que pasa a veces con los ministros. Nosotros como ministros, ¿cree usted que es sabroso venir, motivar al pueblo, decirle que debemos de ir adelante, que Dios está con nosotros, que Dios nos está llamando? Y cuando usted viene y viene a orar, viene a ayunar, viene con la palabra y se encuentra con que el pueblo no quiere. Pero como le dije ahora, Mandito, no se preocupe. Yo por eso no me preocupo, porque yo a quien estoy viendo es un Dios grande. Yo a quien estoy viendo es un Dios poderoso. Yo a quien estoy viendo es un glorioso. Yo a quien estoy viendo es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y quiera usted o no quiera usted, yo voy a seguir en esta obra. Yo voy a echarle para adelante, sea con usted o sea con los otros obreros, que yo le estoy orando a Dios. Porque dice la palabra que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Entonces el Señor me dice, orad, Señor de la mies, para que mande más obreros para poder venir a cosechar. ¿Cuántos quieren cosechar? ¿Cuántos quieren recibir herencia? Entonces, y muchas veces nosotros nos creemos como pavos reales. Sin mí, nada se puede hacer. Así le dijo Elías. Señor, soy el único que he quedado, le dice. El único profeta que he quedado, le dice aquí, le dice. Que no he doblado rodilla ante los Baales. Papita, calmate, le dice. Porque me he reservado 7,000 profetas, le dice, que no han doblado rodillas ante los Baales. Muchas veces usted, solo porque está en la presencia de Dios, piensa que es el único. Y usted no se da cuenta que en lo secreto Dios está preparando otros para traerlos, para que sean empresarios, para que sean inversionistas, para que sean comerciantes. Porque ellos sí le van a creer al Dios Todopoderoso. Abraham tuvo una particularidad. Le creyó a Dios. Obedeció a Dios por fe. Y dice que Abraham era, ¿cómo era Abraham? Riquísimo. Era riquísimo Abraham. No dice que era rico, dice que era riquísimo. ¿Por qué era riquísimo Abraham? Simple y sencillamente porque era un hombre obediente por fe. ¿Cuántos son obedientes por fe? ¿O cuántos van a empezar a obedecer por fe? No porque el pastor les diga, sino por fe. El pastor simple y sencillamente va a convocar y usted decide si viene o no viene. Mi esposa viene a veces y me dice, puchi, ¿qué hacemos? Tranquila, nada tenemos que hacer. Yo tengo una responsabilidad como pastor, decirle al pueblo lo que Dios me dice. ¡Ja! Y hay otro mayor que mí que se llama Espíritu Santo, y si no los convence él, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Por qué? Porque el pueblo es obstinado y el pueblo endurece su corazón. Ayer hablaba con un hermano en el discipulado. Hermano, le digo, ¿qué pasa? ¿Que no es? ¿Y qué quiere? Me dice, que me le eche el lomo, me dice. Tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pelear la buena batalla. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros endurecemos el corazón. Abraham no endureció su corazón, simple y sencillamente obedeció. Tuvo fe, por fe, él vino y fue a la presencia de Dios. Diga conmigo, primer principio para recibir la bendición económica del reino de los cielos es obedecer por fe. Segundo principio
ser bondadoso en todo y con todos. Escuche bien. Primer principio es obedecer por fe. Segundo principio es ser bondadoso en todo y con todos. Ahí es cuando truenan los chicharrones también. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros seguimos practicando la bondad como la practicábamos en el mundo. En el mundo, si alguien nos pudiera devolver un favor, entonces éramos buenos con él. Pero si aquella persona no nos podía devolver un favor, entonces no éramos buenos con él. Pero en el reino de los cielos es diferente al mundo. Porque en el reino de los cielos debemos de tener una bondad que es un valor o es una virtud del reino de los cielos característico de los hijos de Dios. Los hijos de Dios debemos ser bondadosos en todo y con todos. Oiga bien, en todo y con todos. Diga conmigo, bondadosos en el servicio. Vamos a hablar del reino. Bondadosos, diga, en el servicio. Juan 12:26, para que mire a usted de a dónde viene la honra y la bendición del reino de los cielos. Juan 12:26. Es muy importante, hijos, que nosotros debemos de entender principios de reino para que podamos recibir bendición. Dice, si alguno me sirve, ¿quién está hablando ahí? Jesucristo. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Cuántos quieren recibir honra del Dios Todopoderoso? ¿Cuántos quieren recibir esa herencia de Dios? Si hoy usted quiere recibir la honra del Dios Todopoderoso, entonces debe entender que a través de la bondad en el servicio, en la obra de Dios, entonces nuestro Padre nos va a honrar. Hijo, yo soy un testimonio viviente de la honra de Dios por el servicio en su obra, por la bondad en mi corazón. Para la honra y la gloria de Dios se los digo. Para la honra y la gloria de Dios. Y no importa quién ni a quién. Y cuando lo menciono, no es por vanagloria, sino para dar testimonio y que ustedes puedan seguir un ejemplo. Personas que me han rechazado, personas que aún todavía se han ido de este ministerio y me piden un favor, yo vengo y voy. Porque nosotros debemos de ser bondadosos en todo y con todos, no haciendo acepción de personas. Porque muchas veces nosotros hacemos acepción de personas. Si alguien me rechazó, no, a ese, ahí que mire mejor cómo hace. Porque ese es y empezamos a ponerle una marca del mundo, pero no le ponemos una marca del cielo, donde diga, él es alguien que necesita del reino de los cielos. La bondad en el servicio debe de ser de corazón sincero. No es porque alguien nos está empujando. Estoy enseñándoles principios del reino para que nosotros podamos recibir bendición económica. Porque Dios algo está hablando con cada uno de nosotros. Dios a mí me dijo que va a levantar empresarios, inversionistas y comerciantes. Lo crea usted o no lo crea, eso va a suceder en este ministerio. Y yo lo voy a ver en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y yo quiero que usted sea prosperado, así como Dios quiere que usted sea prosperado. Pero debe de entender los principios del reino de los cielos. Cambiar su mentalidad de esclavo. Cambiar su mentalidad del mundo, cambiar su mentalidad de pobreza, cambiar su mentalidad de estar hablando, de estarse quejando, de estar murmurando y cimentarse en los principios del reino, que es la obediencia por fe y la bondad en el servicio, que es lo que agrada al Dios Todopoderoso. Que Jesús dijo, si hay alguien que me sirva, sígame. Pero la bondad también debe de ser en el dar. La bondad debe de ser en lo que nosotros damos. Segunda de Crónicas 20:20 dice, ahí me voy a saltar un poco, porque ahí voy a hablar de dos principios, es en lo que nosotros creemos. No sé en qué está creyendo usted.
Usted posiblemente está creyendo en sus fuerzas. Usted posiblemente está creyendo en la diaria. Usted posiblemente está creyendo en la loto. Usted posiblemente está creyendo en su trabajo. Usted posiblemente está creyendo en cosas que no debe de creer. Simple y sencillamente, aquí la palabra me describe dos seres importantes en los cuales nosotros debemos de creer. Primero dice, creer en Dios y estaréis seguros. El temor y el miedo paraliza a los hijos de Dios más que a los del mundo. Bien que los sicarios, bien que los narcotraficantes, bien que los mareros andan a la medianoche, andando por las calles, y ellos no tienen la seguridad del Dios Todopoderoso. Pero la palabra de Dios dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. El primer ser en el cual nosotros debemos de creer es en el Dios Todopoderoso. La seguridad no es porque usted tenga una escopeta, no es porque ande blindado. La seguridad de los hijos de Dios se llama Jehová de los ejércitos. Pero dice también en otro ser importante que aparece ahí, creed en los profetas y seréis prosperados. Y por eso le digo, no sé cuánto ha creído usted la palabra que Dios depositó en mi corazón desde que llegué acá. No sé si la ha creído o no la ha creído. Eso Dios lo sabrá. Pero dice, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y mire lo que le pasó a la mujer viuda de Sarepta, Primera de Reyes 17:14. Una mujer que tenía un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una torta de pan, dice, y meterla bajo de la brasa, meterla bajo de la ceniza, comérsela y luego echarse a morir, dice, con su hijo. Pero dice que esta mujer hizo algo muy importante. Dice, o sea, Primera de Reyes 17:14 primero. Ok. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Verso 16, mire la bendición. Mire la bendición. Verso 16. Dice, y la harina, por favor céntrese en la palabra, y la harina de la tinaja se escaseó. ¿Ah? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Elías? Por eso Dios dice, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esta mujer en tiempo de crisis, esta mujer en tiempo de calamidad, en tiempo de pobreza, posiblemente usted ya esté terminando lo último en la refrigeradora, debe invitar al pastor. Y ni a una sopita lo invitan al pastor ustedes. No, y les voy a decir, ¿saben por qué? No porque tenga necesidad de la sopa, sino porque quiero que sobreabunde en su casa. No es broma lo que les estoy diciendo, esto es serio. No es porque el pastor no tenga que comer, es simple y sencillamente porque cuando usted lleva al siervo de Dios a su casa, entonces la bendición del reino llega a su casa. Mire, esta mujer entendió ese principio del reino. Esa mujer al principio vino y le dijo, solo tengo un puñado de harina, solo tengo un poco de aceite, y esto me lo iba a hacer una torta de pan y lo iba a meter bajo la ceniza, lo iba a cocer, me lo iba a comer con mi hijo y nos vamos a echar a morir. Pero ese hombre vino y le dijo, dame a mí primero. Dame a mí primero. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios fluye de la cabeza. Dice que baja por la cabeza, por las barbas y por las vestiduras, dice. Y entonces empieza a inundar en todo aquello donde ha sido derramado. Pero nosotros no recibimos prosperidad porque decimos, si invito al pastor aquí, solo tengo 2 huevos y tengo 5 hijos. No, yo no voy a invitar al pastor porque me puedo quedar sin comer. Principios de reino para recibir prosperidad económica. Diga conmigo, bondad para darle
al siervo de Dios. Lucas 6:38. Acuérdense que estamos en la bondad, ¿verdad? El segundo principio, la bondad. Yo creo que hoy vamos a salir un poco más tarde, pero hoy, hasta que les diga todos los 6 principios que Dios me reveló, nos vamos a ir de acá. Y vamos a hacer vigilia. No los voy a dejar ir hoy hasta que no les haya metido en la cabeza y que les baje al corazón y que el Espíritu Santo los agarre y que los haga, hasta que podamos entender que a través de la palabra nosotros podemos ser prosperados. Dad y se os quitará. Dad y se van a empobrecer. Dad y se van a quedar en calamidad. ¿Cómo? Así dice la palabra, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, volverán a medir. Solo como testimonio, fueron testigos Manuel y Erika, creo que eran los que estaban, ahí Mandito estaba ahí. Una hermana del otro ministerio. Yo estaba ahí platicando, se me acercó y ya se vino. Pastor, téngame, porque usted fue nacido. Esa mujer se entiende lo que es el reino de los cielos. Y me dio un billete morado, pero no de a 2, sino de 500. Y entonces nos sirvió hasta porque fuéramos a complementar la cena en esa noche. Algo que debemos de entender nosotros, que cuando nosotros damos, vamos a recibir. Y esa mujer no se da cuenta, o sí se da cuenta porque se lo dije, es que Dios habló a mi corazón y me dijo: dile que querés ir a la tierra de ella, porque vos vas a ir a declarar y a decretar sobre una finca de caña de azúcar que ella tiene. Y se lo dije: pastor, me dice, solo dígame cuándo nos vamos. ¿Qué sabía eso ella? Que Dios me había dicho eso. No lo sabía. Y cuando ella viene y me viene a sembrar, ella sembró antes de recibir la palabra profética. El problema de nosotros que queremos sembrar después de la cosecha. Y usted no puede sembrar después de la cosecha porque simple y sencillamente no ha sembrado para cosechar. Se siembra cuando las lluvias empiezan a caer. La tierra se prepara en verano para que entonces entre agosto y octubre usted empiece a cosechar grandes labranzas de maíz y grandes labranzas de frijol. Y los hijos de Dios todavía no han entendido. Los hijos de Dios dicen: si Dios me bendice, entonces yo voy a ayudar a los niños de la calle. Si Dios me hace millonario, entonces yo voy a dar esto. No, Dios no trabaja así. El reino de los cielos no trabaja así. Dice la palabra de Dios que de lo que nosotros damos, del corazón lo damos. Los hijos de Dios dan de lo que tienen del corazón, no de lo que tienen en la bolsa. Por eso dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, dice la palabra. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado. Aquí está hablando el apóstol Pablo, que trabajando así me debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado dar que recibir. Escuche bien, más bienaventurado. ¿Qué significa? Que cuando usted da, usted recibe más bendición que está recibiendo. Pero muchos están más preocupados: ¿y será que el pastor se va a meter la mano a la bolsa y me va a venir a dar unos 100 lempiras? Y el pastor ya les está dando, y les voy a seguir dando, porque yo entiendo ese principio. Pero usted también aprenda a dar. Me gusta la actitud de Patti en el discipulado. Esta mujer, en cuanto termina el discipulado, sale a toda carrera: Manuelito, vamos a la casa. Allá va a traer una bolsa con ¿cómo se llama? Con un break
y viene con un tarro así grande para dar. Por causa de lo que estás haciendo, un supermercado va a empezar a levantar ahí en ese lugar. Porque dando es como recibimos. Es más bienaventurado dar que recibir. Esta mujer le entiende al trámite. El comerciante le entiende al trámite. Diga conmigo: la bondad en todo y con todos. El problema es que muchas veces usted dice: voy a dar, pero no voy a dar porque este es hablador. A este otro no le voy a dar porque este aquí, aquel yo creo que no tiene necesidad. Usted empieza a hacer acepción de personas. Y la palabra de Dios dice que no debemos de hacer acepción de personas. Si Dios le dijo en su corazón que me diera a mí, le doy una cuestión: no duden en darle. Si Dios le dijo que le diera a Juancito, no duden en darle. Si Dios le dijo que le diera a Elvita, no duden en darlo. El principio del reino de los cielos de dar, entonces nos lleva a ser más bienaventurados que estar recibiendo. Tercer principio: sembrar generosamente. Escuche bien: sembrar generosamente. Sembrar generosamente significa sembrar con el corazón. Sembrar generosamente significa disposición total de todo mi ser para entregarme y morir por otro. Dice la palabra de Dios que si la semilla de trigo no muere, no va a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Sembrarse generosamente es entregarse a sí mismo, es darnos totalmente a nosotros mismos, es dar totalmente lo que andamos. Cuando Dios viene y le dice, cuando esté ahí y Dios le diga: pasa al altar y da todo lo que andes, no lo dude. Porque Abraham no dudó en su corazón, simple y sencillamente obedeció y lo hizo. El hombre sembró toda su comodidad que tenía en su casa, en su hogar, en su familia, y se fue a una tierra que él no sabía para dónde iba. Pero dice que ese hombre fue riquísimo en oro, en plata y en ganado. Diga conmigo: sembrar generosamente. Segunda de Corintios 9. Bueno, aquí tenemos. Ok, este es los Hechos 20:35. Segunda de Corintios 9:6. Escucha bien lo que dice el Señor. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, dice el Señor: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Mírelo así. Se lo voy a decir con el principio de las ofrendas. ¿Qué es sembrar generosamente? Con todo el corazón. ¿Sabe qué? No le dé trabajo a su yapa trayendo los billetes arrugados. No le haga así. ¿Habrá generosidad ahí? ¿Habrá generosidad en eso? ¿Qué me está diciendo ahí? Si no es que este pastor me dice que pase a dar ofrenda, yo esta la tuviera aquí arrugada todavía en la bolsa. Generosamente es que usted agarre y generosamente usted venga y deposite en el alfolí de Dios. El primer principio es dar lo mejor a Dios. No dar como que no tengo ganas de dar. Así que sigan dando a donde estábamos anteriormente. Pero los hijos de Dios dan generosamente. La manera en que usted deposita en el alfolí de Dios, eso determina la generosidad de su corazón, sin importar cantidades, sino calidad en lo que usted da.
Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay un principio. ¿Cuántos de los que están acá han sembrado una semilla cualquiera? ¿Cuántos? Levanten su mano, pero levántanla con fe. ¿Cuántos han sembrado una semilla? Cuando ustedes van a sembrar una semilla y tienen un montón de semillas, por ejemplo, de frijoles, y ustedes van a ir al campo, tienen 5 manzanas de tierra y las van a sembrar de semilla de frijol. Pregunto, ¿ustedes buscan los frijolitos más chiquitos y chupaditos y todos raquíticos que encuentran? Los más grandes y los más sanos, ¿verdad? Otra pregunta, ¿ese frijol ustedes lo limpian o lo mandan así con todo y casulla y ahí con gorgojos? Entonces, esa es la generosidad con que nosotros damos. Esa es la generosidad que nosotros damos. Yo, por ejemplo, digo la cuestión, algo muy importante. Si yo voy a dar algo, voy a dar lo que yo me pongo, no lo que no me pongo. Normalmente la gente da lo que ya no sirve. Yo doy cuando Dios me dice, quiero que le des esto a fulano de tal. Y me den los zapatos, aunque me diga la chela, cuestan 4,000 empiras. Para acá, aquí está, porque el Señor me dijo que se los diera. Eso es sembrar generosamente, porque usted se despoja de sí mismo y se da a sí mismo, como Jesucristo se dio a sí mismo, como el Padre dijo, de tal manera yo amo al ministerio de la familia de Choloma, que voy a dar a mi hijo para que todos estos que en él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios dio generosamente lo mejor de él. Y usted está queriendo recibir prosperidad financiera, pero está dando con escasez, está dando con temor, está dando con necesidad. Y dice que el que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Pero el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Cuarto principio. 4 principios. Adorar a Dios con nuestras ofrendas. La ofrenda es un acto de adoración a Dios. La ofrenda no debe de ser un acto de motivación por los pastores. Y yo les voy a decir algo, yo lo voy a quitar eso. Simple y sencillamente se va a poner el manto acá. Yo le estoy enseñando principios de reino. Y la palabra que yo le estoy predicando haya cabida en su corazón. Porque yo en quien he creído es en el Dios Todopoderoso. Y que usted entienda que cuando viene a la casa de Dios, no debe de presentarse con las manos vacías, sino con una ofrenda al altar de Dios. Porque la ofrenda es un acto para adorar a Dios. La ofrenda va a determinar su corazón hacia Dios, hacia el altar de Dios. Génesis capítulo 4, verso 4. Y a Dios usted no le debe dar la ofrenda cuando llega a la iglesia. A Dios usted le debe dar la ofrenda estando en el lugar secreto, hablando con Él y diciéndole: Señor, de lo que tú me has dado esta semana, lo mejor te voy a llevar en esta semana, y te lo voy a llevar generosamente, y yo lo voy a ir a sembrar y voy a obedecer, porque sé que por la fe tú me vas a prosperar, tú me vas a bendecir, y no hay necesidad que los pastores me estén motivando para llevar lo mejor a tu reino. Principios de reino le estoy enseñando. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿De qué trajo? De las más flacas, de aquellas que van a morir. ¿De cuáles? Abel dice que fue a seleccionar lo mejor que tenía. Ahora, una pregunta:
Abel lo motivaron para llevar una ofrenda. Alguien lo motivó. Ahora, ¿por qué desagradó la ofrenda de Caín a Dios? Porque Caín no trajo de lo que era de él. Dice que Caín fue a traer de los frutos que habían ahí en los árboles del huerto, mientras que este fue a traer de lo que era de él. Fue a traer ¿de quién eran las ovejas? Vámonos al verso 3 para que puedan entender los dos tipos de ofrenda que podemos traer. Usted puede traer la ofrenda de Caín o puede traer la ofrenda de Abel. ¿De a dónde dice que trajo? Mira esta palabra. ¿De dónde es? ¿De quién era? ¿Era de Caín? ¿Era Caín dueño de eso? ¿Era Caín dueño de esa ofrenda? Dice que Caín trajo del fruto de la tierra. No trajo algo que era de él, no trajo algo que a él le pertenecía, no trajo una adoración que estaba en el corazón de él, sino que vino y fue a agarrar algo que Dios había hecho que produjera en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Ahora mire lo que hizo Abel, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos. ¿De quién eran? Mírelo bien. No voy a decir ahí el pastor, es la palabra. De los primogénitos, ¿de quién eran? ¿De quién eran las ovejas? Ahí es de que ustedes no le saquen el dinero al esposo para traer acá, traiga del suyo. Ni la esposa le hurgue la cartera al esposo para traer la ofrenda al altar. Traiga de lo que es suyo. Porque de lo que es suyo, dice, y miró Jehová con agrado a Abel. ¿Y a quién? ¿A quién miró Dios primero con agrado? Entonces, cuando usted viene al altar a adorar a Dios con su ofrenda, Dios no lo mira con agrado cuando el pastor le está diciendo: vamos a ofrendar, hijo, vamos a presentarnos al altar. Y usted viene: vos, entonces contame pues, ¿cómo está? Y mira, es que usted viene más bien en una habladera. La ofrenda suya debe de salir de su corazón en el lugar secreto. Cuando usted viene aquí a la iglesia, usted ya sabe lo que va a dar y cuánto va a dar a Dios. Ay, ay, ay. Empezaron a tronar los chicharrones, ¿no? Ya empezaron de punto ya los chicharrones. Las palomitas empezaron a tronar ya. Ya conmigo. Cuarto principio, digo. Debo de adorar. Tóquese así el corazón. Debo de adorar a mi Dios con las ofrendas de lo que es mío, no de lo que es de otra persona. No vaya a ir a meter un gavetazo por ahí a un lado donde no lo debe meter. En la semana no vaya a ir a robar y traer de eso a Dios. No vaya a ir a asesinar a alguien y traer la ofrenda del asesinato de alguien. No vaya a conspirar mandando a alguien a robar un celular para que a usted se lo venda barato y usted venderlo más caro, y con ese celular venir entonces a presentarse a la ofrenda de Dios, porque eso no es suyo, porque eso es precio de sangre. Ay, ay, ay. Está buena la cosa, ¿verdad? La ofrenda debe de ser de lo más valioso suyo, de su corazón, del tesoro que Dios le ha dado a usted. Dice de la primogénito. Usted no debe dar de lo último, debe dar de lo primero que Dios lo bendice. Usted debe decir, si es comerciante, el día lunes que empieza la semana, en mi comercio, todo lo que yo venda ese día, lo mejor será para mi Dios el día miércoles, el día sábado, porque yo voy a ir con lo primogénito que es mío.
Y miren que esta cosa se está poniendo buena. Aquí van a empezar a venir los comerciantes, los inversionistas. Algo Dios les está hablando. Y también a mí. Porque aunque he seguido la palabra, hay cosas que me hacen falta. Diga conmigo, adorar a Dios con nuestras ofrendas. Hebreos 11:4. Estamos en la adoración. Ya miramos obediencia por fe. Segundo principio, ¿cuál fue? Ser bondadosos en todo y con todos. Y el cuarto principio es adorar a Dios con nuestras ofrendas. Dice, por la fe, escuche bien, mira dónde arranca todo. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Sabe qué? Las ofrendas con un corazón justo, aunque usted se vaya de esta tierra, Dios va a dar testimonio de lo que usted hizo para su descendencia. Es lo que usted no sabe. Porque aún muerto, Dios va a dar testimonio del corazón como usted está ofrendando. Sus hijos no van a padecer hambre, no van a padecer necesidad por causa de la ofrenda que agrada a Dios. Porque la ofrenda debe ser una adoración a Dios. No debe ser una motivación por el pastor. No, y como les digo, a partir de hoy, la mesa me la va a poner ahí enfrente. Como siempre la miro allá. La mesa me la va a poner acá. Y ustedes van a entrar y ustedes van a determinar si dan o no dan ofrenda. Porque yo les estoy enseñando principios del reino. Al final voy a terminar la prédica. Los que tengan los diezmos me los traen y voy a poner la mano para bendecirlos, para recibir, porque dice que los diezmos son recibidos en manos del sacerdote de Dios. Pero la ofrenda, yo no la voy a motivar. Usted que está aprendiendo en esta noche debe de pasar enfrente para venir a adorar a Dios con su ofrenda. ¿Y de a qué hora la va a dar? Desde el momento que llegue y durante todo el culto. Si se quiere mover, venga a dejarla. Lo vamos a hacer porque es un principio de reino. La ofrenda no debe ser una motivación. La ofrenda debe de ser por fe, porque Dios va a dar testimonio de lo que usted hace. Diga conmigo, la ofrenda, diga conmigo, es un acto de adoración a Dios. Quinto principio para recibir la prosperidad económica del reino de los cielos: cumplir a cabalidad con el diezmo de todo. Escuche bien. Cumplir a cabalidad con el diezmo de todo. ¿Por qué creen ustedes que esta iglesia, sabiendo ustedes que no tiene tanta entrada de ofrenda y de diezmo, pero esta iglesia está al día? Porque esta iglesia diezma a la casa apostólica de todo. 20 bolsas de pan, 2 bolsas de pan para allá. 12 cartones de huevos, 36 huevos para allá. Son 360 huevos en una caja de huevos. Siembra que vino externa, por el valor que sea, el diezmo para allá. Diezmos de las ofrendas, diezmos de los diezmos, diezmos de todo lo que entra. Porque la palabra de Dios dice que debemos de diezmar de todo. Usted puede venir a mí para que yo ore por usted, por las finanzas, pero esa oración sin obediencia en diezmos no hace nada. Y la gente dice: yo no diezmo porque no tengo. Usted siempre consigue durante toda la semana algo. Diezme de ese algo que usted recibió para que empiece usted a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Míreme, Juancito. Vení, Juancito. Venga,
Ustedes lo pueden tener a Juancito por una persona que tiene una limitación. Pero este hombre le entiende al trámite. Allá sale y él sabe que el pastor siempre tiene una ofrenda para él. Pero de vuelta, ahí viene con el diezmo para el pastor de lo que recibió o de lo que ha recibido durante la semana. Él siempre recibe de parte de Dios. Aún con la limitación que ustedes puedan ver en él, él ha entendido lo que es un diezmo. Ya conmigo, cumplir a cabalidad con el diezmo de todo. Malaquías 3:7 al 11 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hebreos 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Ya conmigo, cumplir a cabalidad con el diezmo de todo. Mire que hay un principio. Yo lo enseñé a mi esposa. Y teníamos aquel estira y encoge al principio. Porque yo entendí al principio que el diezmo hay que darlo de todo lo que a mí me dice ahí que me pagan, de eso debo dar el diezmo. Y ella me decía: no, pero es que mira, aquí están los impuestos, aquí está el seguro social, aquí está el Rafosovia, entonces yo vengo y debo diezmar. No, mamita, le dice diezmo de todos. ¿Cuál es tu sueldo? ¿Con qué sueldo a usted lo contrataron? Y ella lo entendió. Y me dice: no, yo le voy a preguntar al pastor. Pues vaya a preguntarle al pastor. Pero yo a quien le pregunto es a la Biblia. Y la Biblia me dice que es el diezmo de todo. Todo lo que me entra a mi cuenta bancaria se diezma. Y yo he visto la gloria de Dios. Gloria como del unigénito, Hijo del Dios poderoso, que me ha bendecido grandemente, y yo no he tenido ya el yugo que antes tenía, y yo puedo decir ahora: libremente ando, libre soy, porque Jesús me hizo libre. ¿Por qué? Porque he obedecido a la palabra de Dios. Y los chicharrones truenan. ¿Sabe qué? Cuando a usted le toca diezmar de lo bastante. El pueblo de Israel, cuando venía en el desierto, eran fieles con el diezmo de lo poco que recibían. Pero cuando entraron a la tierra prometida, entonces vino la prosperidad financiera. Empezaron a diezmar del eneldo, de la ruda y del comino, y empezaron a hacer las cosas que Dios no les había mandado. Por eso Jesús les dijo: hipócritas, porque vosotros, dice, diezmáis del eneldo, de la ruda, del comino, y dejad de hacer lo más importante, le dice, que es el amor, la fe y la justicia.
hagan esto sin dejar de hacer aquello, porque en Deuteronomio capítulo 14 verso 22 y 23 dice: indefectiblemente diezmaréis del aceite, del vino y de tus vacas. Dice, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel dejó de diezmar de lo grande y empezó a diezmar de las verduritas que ponían en su casa. Y ahí es el error que caen los hijos de Dios. Cuando Dios te bendice con una bendición grande, entonces le empiezas a meter análisis al diezmo que no te corresponde, sino que es del alfolí de Dios. Es el diezmo de todo. Papi, pero me van a pagar la depreciación del carro y te la pagan como en efectivo, te la meten en la cuenta. Entonces es de todo. ¿Ha habido escasez en nuestra casa? Vivimos en tiempos nosotros donde el que les está predicando ganaba 1.500 lempiras y a veces no salía nada. Ustedes fueron testigos de los cheques dados de diezmo, no porque yo no los quería dar y los quería dar por fechados, simple y sencillamente porque no tenía fondo, porque mi planilla salía en cero, pero yo daba mi cheque todos los meses cuando no me salía nada. Pero yo pude ver la gloria de Dios manifestada en el año 2013. El Señor vino y me dijo: levántate y vete, porque yo he dado orden a alguien que te sustente. Y me dijo el Señor: yo he abierto una puerta que nadie puede cerrar, me dice el Señor. Y luego me dice el Señor: yo voy a ir delante de ti, enderezando lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce y cerrojos de hierro. Voy a ir haciendo pedazos y te voy a dar tesoros escondidos y secretos muy guardados, me dice el Señor, para que sepas que yo soy Jehová tu Dios, que te pongo nombre. Quien les está predicando ha visto la gloria de Dios en las finanzas por causa de ser obediente al diezmo en todo y en la ofrenda que Dios pone en mi corazón. Cierren sus ojitos ahí donde están.